Hola, buenas. Eh, Hoy día les voy a mostrar, en este video les voy a mostrar acerca de esta figura que está en la página 128 del apunte, donde se muestran todos los diferentes tipos de eje hidráulico que pueden existir para las diferentes pendientes hidráulicas. En el video anterior que nosotros estuvimos viendo, vimos qué es lo que ocurría con la pendiente suave, ¿ya? Donde lo primero que logramos identificar es que existen tres regímenes o tres zonas, como está mencionado acá. Una, zona uno, que está asociada a una condición de borde grande, donde la condición de borde de río es una condición de borde mayor con una altura mayor que la altura normal, de manera que el eje hidráulico que se genera se conoce como eje hidráulico tipo S1, donde asintóticamente a partir de esta condición de borde se llega al valor de la altura normal en menos infinito. Por otro lado, existe la zona 2, ¿ya? Donde en el caso de las pendientes suaves uno tiene una condición de borde entre la altura crítica y la altura normal, y a partir de esta condición de borde, que sería el puntito rojo que acabo de mostrar, el eje hidráulico que se desarrolla va aumentando la altura de escurrimiento hacia aguas arriba hasta llegar asintóticamente al valor de la altura normal por abajo. Finalmente, el eje hidráulico tipo S3, que corresponde a la zona 3, corresponde a una condición de borde de una altura de escurrimiento de torrente en el contexto de una pendiente suave. Esta puede estar tardada por un purá, etcétera, y ahora el puntito rojo yo lo puse al lado izquierdo del eje hidráulico porque los torrentes se controlan agua arriba, así que el sentido de cálculo está dado a partir del punto hacia aguas abajo, nos vamos moviendo con el cálculo del eje hidráulico. En principio está definida hasta la altura crítica, pero como les mencionaba, no siempre se alcanza la altura crítica porque algo pasa en la mitad del camino, saca el canal o ocurre un resalto, generalmente. ¿Ya? Esos son los pendientes tipo los ejes hidráulicos en pendiente suave. Ahora veamos qué es lo que pasa con ejes hidráulicos tipo en pendiente fuerte, donde lo primero que podemos tener es un eje hidráulico en la zona 1, un F1 que se conoce, que es un río. Aquí tenemos la altura crítica, esta es la altura crítica que es mayor que la altura normal, y tenemos una condición de borde de río, aguas abajo, y a partir de esta condición de borde de río, el eje hidráulico que se comienza a desarrollar se conoce como el eje hidráulico tipo F1, donde la altura de escurrimiento van disminuyendo. Inicialmente se tiene que la altura de escurrimiento es horizontal, la superficie libre es horizontal, pero a la medida que va avanzando el eje hidráulico hacia atrás, van disminuyendo la altura de escurrimiento hasta en principio llegar a la altura crisis, o sea, a la altura crítica, pero al igual que en el caso de los S3, eso no necesariamente ocurre porque en la mitad del camino generalmente se espera algún resalto o algo así, ¿ya? Estos son los ejes hidráulicos tipo F1 o ríos en pendiente fuerte. Después, los ejes hidráulicos tipo F2, donde se tiene una condición de borde de torrente ahora, entre la altura normal y la altura crítica, y esta condición de borde puede ser cualquier valor entre estas dos alturas características, y a partir de esta condición de borde lo que va ocurriendo con el escurrimiento es que se va acelerando hacia aguas abajo, va aumentando la velocidad, va disminuyendo la altura hasta llegar asintóticamente al valor de la altura normal en más infinito. Pueden partir desde la altura crítica, no hay ningún problema, ¿ya? Hay estos ejes hidráulicos que se pueden desarrollar desde la altura crítica o desde cualquier valor entre la altura crítica y la altura normal. Finalmente, los ejes hidráulicos tipo F3, donde se tiene una condición de borde de altura de escurrimiento menor que la altura normal, esta sería la altura normal de torrente, yo tengo una condición de borde menor que esa, y lo que va ocurriendo con el flujo es que va aumentando la altura de escurrimiento, se va desacelerando en la medida que va avanzando el torrente, hasta nuevamente llegar asintóticamente el valor de la altura normal en más infinito. Esos son los dos tipos de pendiente, fuerte y suave, pero además tenemos otros tipos de pendientes hidráulicas. Uno, la pendiente horizontal, que es cuando I es igual a cero. I es igual a cero. ¿Ya? En este caso de acá, el concepto de la altura normal no existe porque tiende a infinito, aquí como lo pueden ver, y tenemos ejes hidráulicos que son asemejables al S2, pero ahora le llamamos H2, donde la altura de escurrimiento parte de la crisis y comienza a aumentar hasta el infinito, porque conceptualmente la altura normal es infinito. El eje hidráulico tipo H3 es un torrente en pendiente horizontal que es muy parecido al S3. Yo parto desde un torrente
desde una altura de torrente, y lo que va haciendo es flujo, se va aumentando la altura de escurrimiento y se va desacelerando en la medida que se va desarrollando el eje hidráulico. Después, los otros tipos de pendientes son la pendiente crítica, que es cuando la altura normal es igual a la altura crítica. Este es más bien un caso de laboratorio, donde conceptualmente uno podría tener un eje hidráulico tipo parecido al F1, que lo habíamos mencionado antes, y un eje hidráulico parecido al F3, donde a partir de la condición de borde, en el caso del C1, perdón, en el caso del eje, esa sería la condición de borde, y el eje hidráulico se va desarrollando hacia atrás porque estamos hablando de un río. En el caso de un torrente, esta es mi condición de borde y el eje hidráulico se va desarrollando hacia adelante porque estamos hablando de un torrente. Y finalmente existen las pendientes adversas, donde el concepto de altura crítica, o sea, de altura normal, no tiene sentido, porque en este caso acá tenemos pendientes mayores que cero, y si se acuerdan, Manning tiene una raíz de i y la raíz de un número negativo es complejo, lo cual no tiene sentido físico. Así que solamente tenemos el equivalente a las pendientes A2 y A3. Aquí no es posible pensar en un balance dado por la altura normal, pero tenemos valores de eje hidráulico tipo A2 o tipo A3. El A2 sería una condición de borde de río, que puede ser entre la altura crítica y cualquier cosa, y lo que va haciendo es la altura de escurrimiento va aumentando hasta llegar asintóticamente a un valor constante, ¿ya? Esto podría ser lo que ocurre en un embalse. Y finalmente el eje hidráulico tipo tipo A3, perdón, ahora se tiene una condición de borde de torrente, donde las alturas de escurrimiento van aumentando en la medida que se va desarrollando el eje hidráulico hasta llegar asintóticamente no asintóticamente, hasta alcanzar un valor de la altura crítica, y ahí es cuando se desarrolla completamente. Al igual como en todos los otros casos similares, este eje hidráulico está definido hasta la altura crítica, pero no necesariamente se alcanza la altura crítica porque algo ocurre entre medio, ¿ya? Un resalto o se me acaba el canal. Esas son las dos cosas que eventualmente podrían estar ocurriendo. Ya, así que estos serían los diferentes tipos de eje hidráulico que podrían tener. En el video de ayer vimos el análisis detallado de cómo se clasifican los ejes hidráulicos para las pendientes suaves, pero ese mismo análisis se puede extender tanto para las pendientes fuertes, pendientes horizontales, pendientes críticas o pendientes adversas. Estas zonas 1, 2 y 3 hacen que tengan similares características los diferentes tipos de escurrimiento. Todos los S1, C1, F y F1 son similares, son ríos. Todos los 3 son torrentes. H3, S3, C3, F3 y A3 son torrentes, o sea, la condición de borde de agua está puesta aguas arriba. Y en el caso de la zona 2, salvo por este F2, todos también son ríos, y en el caso de la pendiente fuerte se tiene una altura mayor que la altura normal y asintóticamente se alcanza el valor de la altura normal por arriba. Eso sería por el momento. El próximo video de la tarde es un ejemplo de cómo se clasifican los hidráulicos. Nos vemos, chao.